Yo era la hija falsa. 2 años después de que la verdadera regresara, mi familia se declaró en bancarrota. Para salvar la fortuna familiar, mis padres me comprometieron con Noah, un conocido mujeriego, pero Noah cambió. Se volvió un esposo devoto, y todos decían que yo era la mujer más afortunada del mundo. Aún así, no superamos la crisis. Mi familia quebró. La verdadera hija se convirtió en la amante de un hombre casado. Fue descubierta en un hotel y arrojada a la calle desnuda. En esta nueva vida, me dejó inconsciente la noche antes de la boda y se puso mi vestido. Esta vez, me toca a mí disfrutar la buena vida. Capítulo 1. Selena, no me odies. Si tienes que culpar a alguien, culpa a tu suerte malditamente buena. Viviste como una princesa durante 23 años, y ahora encima te casas con un hombre perfecto. Ni siquiera había abierto los ojos, pero ya escuchaba la voz de Alice. Un dolor agudo me atravesó el cuero cabelludo. Alguien movía mi cuerpo. Selena, en esta vida, la que se casa con Noah solo puede ser yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había vuelto al momento anterior a casarme con Noah. En mi vida anterior, poco después de la boda, mi familia igual se arruinó. Alice no soportó volver a la pobreza y se convirtió en la amante de un hombre casado. La descubrieron en un hotel, la desnudaron y la arrojaron a la calle. Su escándalo se viralizó por toda la red. Intentó suicidarse varias veces. Por compasión, la llevé a casa y la cuidé. Jamás imaginé que Alice, por celos, me empujaría desde lo alto de un edificio. Pensé que mi historia había terminado. Nunca imaginé que tendría otra oportunidad. En esa vida, Noah había querido casarse con Alice desde el principio, pero ella despreciaba su fama de mujeriego, y sus padres no querían que sufriera. Así que arreglaron que yo me casara con él. Ahora parece que Alice también volvió a esta vida conmigo. Me arrastró hasta el vestidor y no me atrevía a hacer el más mínimo sonido. Solo cuando me aseguré de que se había ido, abrí los ojos. En la oscuridad, escuché su voz murmurando afuera. Desde el principio, Noah quería estar conmigo. Si fue capaz de cambiar por una zorra como Selena, por mí será aún mejor. Quiero ver si Selena sigue actuando como si fuera la reina del mundo ahora que su vida perfecta se hizo pedazos. Su voz estaba llena de odio y rencor. Capítulo 2. Hubo un tiempo en que incluso me sentí culpable con ella. Mi madre biológica había sido la sirvienta de su familia por los abusos de la señora Alice. En el momento del parto, mi madre intercambió a las 2 bebés. Yo ocupé el lugar de Alice como hija rica, y Alice pasó más de 20 años sufriendo en una aldea pobre. Después de que volvió, hice de todo para compensarla. Siempre me llamaba hermana, con dulzura. Si no hubiera escuchado sus verdaderos pensamientos justo antes de morir en mi vida pasada, nunca habría sabido cuánto me odiaba en realidad. Pero yo no pedí ese intercambio de identidades, empujarme por las escaleras. En cambio, fue decisión suya. Una lástima. Apostó mal. Noah no se calmó por amor hacia mí. Su familia era un nido de serpientes, no mucho mejor que la de Alice. Desde el momento en que me casé con Noah, viví con pies de plomo, con cada paso planeado al milímetro. Solo así logré ganarme la confianza de toda su familia y el afecto de su abuelo, lo suficiente como para obligar a Noah a darme un mínimo de respeto. Después, empecé a imitar a la mujer que Noah había idealizado durante años, su luz de luna blanca, hasta que finalmente empezó a cambiar sus sentimientos hacia mí. Pero Alice, arrogante y desbocada. Quiero ver si, ahora que se casó con Noah, realmente consigue todo lo que desea. Me quedé dormida dentro del vestidor. A la mañana siguiente, me despertaron los gritos. Al abrir los ojos, vi a mis padres adoptivos frente a mí, con el rostro lleno de furia. Selena, ¿por qué Alice es la que se casó con Noah? ¿Hiciste alguna trampa? Fueron ellos quienes me criaron, quienes durante 23 años me trataron con cariño. Pero la sangre siempre pesa más que el amor. Desde que Alice volvió, la relación entre nosotros se volvió cada vez más distante. En mi vida pasada, incluso sabiendo cómo era realmente Noah, me empujaron sin dudarlo a ese pozo, solo para que Alice pudiera ser feliz. Ahora, al volver a verlos, ya no quedaba ni rastro de cariño en mi corazón. Yo tampoco lo sé, solo recuerdo que alguien me golpeó por detrás en la cabeza. Cuando desperté, ya estaba aquí. Al verme tan perdida, dejaron de insistir. Después de todo, el daño ya estaba hecho. Nada podía cambiarlo. Capítulo 3. Durante los siguientes 2 días, seguí siendo invisible en casa, aunque en secreto comencé a investigar qué había llevado a la quiebra a mi familia en la vida anterior. En este momento, seguía siendo la hija rica de la familia. Si ellos prosperaban, yo también. Si se hundían, yo caía con ellos. Si quería tener una vida distinta esta vez, mis padres adoptivos no podían volver a fallar. Justo cuando había encontrado algunas pistas, Alice volvió y trajo a Noah con ella. Hermanita, ¿cuántos días sin verte?
He pensado en ti todos los días, dijo con dulzura. Se acercó con cariño y tomó mi brazo, dejando que su pulsera se deslizara con toda intención a la vista. Notó que mi mirada se detenía en ella y sonrió con falsa timidez. Fue un regalo de mi esposo. Dijo que me quedaba perfecto. ¿Qué opinas, hermanita? En sus ojos brillaba una necesidad desesperada de presumir. Le solté un par de cumplidos sin emoción, y ella levantó la barbilla como si fuera la reina del universo. La verdad, no era difícil entender por qué Noah se había fijado en ella. Tenía un aire muy parecido a la luz blanca que él idealizaba desde siempre, mientras yo solo había aprendido a copiar unos cuantos gestos de aquella mujer. No es de extrañar que apenas se casaron, Noah la consintiera tanto, y ella no podía esperar a restregármelo en la cara. ¿Tú eres Selena?, preguntó Noah, mirándome con desdén. TCH. Solo una ladrona que ocupó el lugar de otra. El desprecio de Noah hacia mí era más que evidente. Alice se apresuró a intervenir al oírlo hablar. Cariño, no seas así. Mi hermana también fue una víctima. ¿Víctima? Yo no he visto nunca a una víctima vestida de oro y joyas. Eres demasiado buena por no hacerle pagar. Si fuera por mí, la habría echado desnuda a la calle, y aún me parecería poco. La sonrisa de Alice se congeló por un instante. Seguramente le vino a la mente lo que pasó en nuestra vida anterior, y se apresuró a cambiar de tema. Durante toda la cena, no dejó de presumir del amor que Noah le profesaba, como si cada gesto fuera un trofeo. Los dos se mostraban inseparables. Incluso nuestros padres adoptivos, que al principio se veían preocupados, empezaron a relajarse, pero justo cuando la cena estaba por terminar, Noah cambió de tono y me miró. Alice siempre habla de su hermana. Dice que no soporta estar lejos de ti, y yo no quiero verla triste. Tengo un primo que todavía no se ha casado. Tal vez la señorita Selena querría conocerlo, así la familia estaría aún más unida. Capítulo 4. Conocía demasiado bien al primo de Noah. Si Noah era un mujeriego, su primo era basura pura. No solo maltrataba a las mujeres en la cama, también era un experto en todos los vicios posibles: alcohol, juego, prostitutas, lo que se te ocurra. Al ver la expresión ansiosa en los ojos de Alice, tuve la certeza de que la idea había sido suya. No solo quería lanzarme al fuego, quería sentarse en primera fila para ver cómo me quemaba cada día. Los ojos de mi padre adoptivo brillaron al instante. Nuestra familia estaba al borde del colapso. Un lazo más estrecho con los Noah sería ideal. ¿Mi bienestar? A nadie le importaba. Eso sería estupendo. Deberíamos organizar una cena. Selena. Ella. No. Me limpié la comisura de los labios con elegancia y me puse de pie, sonriendo. No estaré disponible en los próximos días. Tengo una cena con Diego. Las 4 caras en la mesa se transformaron de inmediato. Diego, un hombre que retumbaba como trueno en toda Ciudad Profunda. Todos lo conocían. Y él fue, de hecho, el responsable más directo de la bancarrota de mis padres adoptivos. Observé el rostro de Alice, deformado por los celos, y sonreí con dulzura. Buen provecho. Tú, ¿conoces a Diego?, gritó Alice detrás de mí, fuera de sí. En la vida pasada, cuando mi familia adoptiva quebró, Alice también intentó contactar a Diego, pero ni siquiera logró verlo. La echaron sin contemplaciones. Siendo sincera, yo también lo contacté sin grandes expectativas. Jamás imaginé que él realmente aceptaría reunirse conmigo. ¿Y por qué no habría de conocerlo? Soy la heredera de esta familia. ¿No es normal que Diego acepte reunirse conmigo? Miré a Alice con una sonrisa. ¿Qué alterada estás, hermanita? ¿No me digas que tú también tienes algo por Diego? No terminé la frase. La cara de Noah ya había cambiado por completo. Aunque fuera un mujeriego, jamás permitía que las mujeres a su alrededor miraran a otro hombre. Alice lo notó de inmediato y se apresuró a corregirse. Claro que no. Solo me preocupa que alguien quiera aprovecharse de ti. Eso es todo. Gracias por preocuparte, respondí sin expresión. Pero no va a pasar. No me quedé más tiempo. Me fui directo a mi habitación. Capítulo 5. Alice y Noah no se fueron esa noche. Durante toda la madrugada, pude oír ruidos provenientes de la habitación de al lado. Era evidente que Alice lo hacía a propósito. Sus gemidos eran exageradamente escandalosos. Incluso vi lo que publicó en su historia de WeChat al amanecer. Casarte con un buen hombre significa estar tan agotada que ni puedes moverte, y él hasta te ayuda a bañarte. Si tan solo dejara de jugar en la tina, sería perfecto. La foto mostraba a Noah secándole el cabello. Fruncí los labios con una sonrisa irónica y arrojé el teléfono a un lado. A la mañana siguiente me levanté temprano y llegué media hora antes al restaurante donde había quedado con Diego. Pero para mi sorpresa, él ya estaba allí. ¿El señor Diego siempre llega tan temprano? Perdón por hacerlo esperar. Le sonreí mientras tomaba asiento frente a él. Sin embargo, su mirada tenía un matiz extraño, una emoción difícil de leer.
No pasa nada. También acabo de llegar, respondió. Mira el menú. Pide lo que te apetezca. Su tono era sereno, para nada tan frío y distante como decían los rumores. Tenía demasiadas cosas en la cabeza como para tener hambre, así que apenas comí. Cuando vi que Diego dejaba los palillos sobre la mesa, hablé en voz baja. Diego, creo que ya imagina por qué quería reunirme con usted. Se trata de mi familia. Espero que pueda tener un poco de consideración. Era la primera vez que nos veíamos, y no pude evitar sentirme algo nerviosa, pero su expresión apenas cambió al oírme. Tu familia es líder en la industria alimentaria, pero ha tenido múltiples escándalos por seguridad. No es algo personal, es una falla interna. Y además, señorita Selena, ¿de verdad no sabe dónde está el verdadero problema de su empresa? Debajo de la mesa. Apreté los puños con fuerza, mordiendo mis labios con contención. Capítulo 6. ¿Cómo no iba a saberlo? Cuando alguien consigue poder y dinero, la codicia se convierte en una sentencia de muerte sin fin. La evasión fiscal no era algo nuevo, llevaban años haciéndolo. Si nadie investigaba, podían salirse con la suya. Pero ahora que todo salió a la luz, ya no había salvación posible. Veo que la señorita Selena lo tiene claro, dijo Diego. Si es así, ¿para qué hacer esfuerzos inútiles? Esbocé una sonrisa amarga. Soy la hija de esa familia. Si ellos prosperan, yo también. Si caen, yo me hundo con ellos. Diego soltó una pequeña risa. Ni siquiera tienes lazos de sangre con ellos. Si de verdad quieres protegerte, hay una forma más rápida. ¿Cuál? Se inclinó levemente hacia mí, mirándome fijamente a los ojos. Cásate conmigo. Salí del registro civil todavía aturdida. Déjame guardar el certificado de matrimonio. Así están todos juntos, dijo él. Ah, está bien. Miré a Diego a mi lado, sin entender del todo cómo había terminado aceptando casarme con él así de repente, pero tenía razón. La empresa de mi padre adoptivo estaba condenada. Era solo cuestión de tiempo. Si no quería arrastrarme con ellos, tenía que marcar distancia, y la manera más rápida de hacerlo era casarme. Lo que no esperaba era que mi esposo terminara siendo Diego. Después te organizaré la boda y todos los trámites, dijo Diego, sacándome de mis pensamientos. No hay prisa, respondí, pero por ahora, ¿podemos no contárselo a nadie? Diego se quedó en silencio unos segundos, pero al final asintió con la cabeza, conociendo el carácter de mi padre adoptivo. Si se enteraba de que me había casado con Diego, haría hasta lo imposible por aferrarse a ese árbol tan poderoso. Por eso tenía que cortar lazos con mi familia antes de que se supiera lo del matrimonio. Diego, no se preocupe, dije con tranquilidad. Sé que este matrimonio es solo un acuerdo. No voy a aferrarme a usted. Cuando todo se calme, yo misma iniciaré el divorcio. Gracias por ayudarme en esta ocasión. Me incliné profundamente en señal de gratitud, pero pasaron varios segundos sin que él respondiera. Cuando levanté la cabeza, me encontré con su mirada, una mezcla de resignación y algo más difícil de descifrar. Ya es tarde, dijo al fin. Te llevaré a casa. Confundida, subí al auto detrás de él. Capítulo 7. Cuando llegué a casa, ya era casi el atardecer. No había ni rastro de Alice ni de Noah. La casa estaba completamente en silencio. Después de un día tan intenso, lo único que quería era darme una ducha caliente. Pero justo cuando me estaba quitando la ropa, escuché un ruido extraño en el dormitorio. Parecía el sonido de unos pasos. Alerta. Agarré el espejo del lavabo y me escondí tras la puerta del baño. Quien fuera que viniera, lo hacía con toda intención. Sus pasos eran firmes y cada vez más cercanos, y en el instante en que la puerta del baño se abrió, le estampé el espejo en la cabeza con toda mi fuerza. Un grito desgarrador llenó el aire. Mierda, ¿cómo te atreves a golpearme, perra? No respondí. Apreté los dientes y seguí golpeándolo, una y otra vez, hasta que la sangre empezó a correrle por la cabeza y cayó al suelo, inconsciente. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Alice irrumpió en mi habitación a toda prisa, todavía con esa sonrisa triunfante que se esfumó al ver al hombre tirado en el suelo. Noah entró justo detrás, con los ojos abiertos como platos. Selena, ¿cómo te atreves a agredir a mi primo? Respirando con dificultad, dejé caer el espejo, ya roto, reducido solo al marco. Por suerte, ya me había puesto la bata, así que, aunque entraron todos, no estaba del todo expuesta. Me reí en seco. Yo estaba tranquilamente duchándome, y de pronto entra un desconocido. ¿Tenía que dejarlo que me mirara en lugar de defenderme? Mi primo no es ese tipo de persona. Selena, no inventes. Sí, hermanita, añadió Alice, aferrada al brazo de Noah. Él solo subió a saludarte. Seguro lo malinterpretaste. Antes de que pudiera responder, mi padre adoptivo frunció el ceño. Selena, creo que fuiste impulsiva.
Noah continuó con frialdad. Esto no se puede dejar así. Mi primo fue agredido gravemente. ¿Y si le pasa algo? Todavía ni siquiera se ha casado. Mi tía solo tiene a él. Así que, Selena, si tú fuiste quien causó esto, debes hacerte responsable. Estoy de acuerdo con lo que dijo Alice antes. Deberías casarte con él. Así todo se soluciona. Uno tras otro. Iban empujándome al abismo, como si quisieran acabar conmigo. Y fue entonces cuando lo entendí todo. Todo esto había sido planeado por Alice desde el principio. En sus ojos brillaba la satisfacción mientras se aferraba a Noah y decía con dulzura: hermanita, sé que siempre has sentido culpa por lo que pasó entre nosotras. ¿No sería hermoso que volviéramos a ser una familia? No, respondí con frialdad. Los rechacé sin dudar, y todos cambiaron de expresión al instante. Mi padre adoptivo estalló furioso. ¿Qué dijiste? Dije que no. Sí, lo golpeé. Si tienen valor, llamen a la policía. Pero casarme con él, jamás, jamás les había hablado en ese tono. Malagradecida. ¿Así le hablas a tus mayores? Quieras o no, hoy mismo te casas. Capítulo 8. En mi vida anterior, yo les agradecía por haberme criado durante más de 20 años. Siempre los traté con respeto y humildad, pero para ellos, nunca fui realmente su hija. Cuando la familia se vino abajo, me culparon por no convencer a Noah de ayudarlos. Me gritaron, me humillaron, y luego me echaron de casa. Pero a Alice le perdonaron todo. Cubrieron cada uno de sus escándalos. Nunca la abandonaron. Para ellos, yo no era más que una herramienta. Entonces, ¿qué sentido tenía seguir ahí? Después de todo, nunca fui su hija de verdad. Debí haberme ido en cuanto Alice regresó. Ahora pueden ser la familia feliz que siempre quisieron. ¿No es así? Tomé mi abrigo del respaldo de la silla y salí caminando, sin importarme la mirada asesina de mi padre adoptivo. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre adoptiva. Selena, déjala que se largue, quiero ver a dónde va sin nosotros. Malagradecida. La brisa nocturna era helada, pero no tanto como el corazón de esa casa. Mientras esperaba un coche en la acera, escuché pasos a mi espalda. Hermanita, ya es muy tarde. Déjame acompañarte, dijo Alice, sonriendo con satisfacción. Como no le contesté, su rostro cambió de inmediato. ¿Y qué si eres la gran señorita? Basura nacida de basura sigue siendo basura. Te digo la verdad, Noah ahora me obedece en todo. Me adora. Voy a ser la joven señora de la familia Noah, la esposa del CEO. Selena, todo eso debía ser tuyo. ¿No estás celosa? Alice esperaba verme destrozada. Quería verme derrumbada. Pero yo solo solté una carcajada fría. Espero que siempre lo creas así. No captó el significado detrás de mis palabras, solo pensó que la estaba maldiciendo. Su rostro se transformó al instante. Claro que voy a seguir pensándolo. Voy a subir peldaño por peldaño, y tú vas a quedarte aplastada bajo mis pies para siempre. Selena, esta vida debía ser mía. Si no me hubieras robado el lugar que me correspondía al nacer, estarías buscando comida entre la basura. Siempre fuiste una basura nacida para revolcarse en las cloacas. El rostro de Alice estaba deformado, como si estuviera completamente fuera de sí. Mi coche ya había llegado, y no tenía la menor intención de seguir discutiendo. Me di la vuelta y subí al auto. Esa misma noche, Alice volvió a llenar su red social de fotos con Noah, exhibiendo regalos lujosos y presumiendo su vida de ensueño. Noah, eso sí, era un experto en derrochar dinero, especialmente cuando se trataba de regalar cosas a una mujer. Lo que Alice no sabía era que esa misma costumbre fue lo que hizo que el abuelo de Noah lo despreciara. En mi vida anterior, me esforcé por corregir sus malos hábitos, y solo así logró ser tomado en serio como heredero. Fue precisamente por el cariño que su abuelo me tenía que Noah llegó a convertirse en un joven CEO exitoso, y no en un simple niño rico sin futuro. Ahora Alice quería aprovecharse de todo eso sin mover un dedo. Perfecto, veamos si está a la altura. Después de romper lazos con mi familia adoptiva, me dediqué por completo a desarrollar mi carrera. A veces, cenaba con Diego. Según él, era importante cultivar el vínculo emocional entre socios de negocio. Capítulo 9. El séptimo día, justo coincidía con mi cumpleaños, Diego reservó con anticipación un salón privado para celebrarlo conmigo. A mitad de la cena, Noah y Alice aparecieron en los titulares. Joven heredero deja a su esposa por su amor del pasado, ¿la luna de miel ya terminó? En la foto, Alice, con un vestido de alta costura, aparecía desplomada en el suelo, mientras Noah ya se había ido en su coche. Lucía completamente humillada. Segundos después, Alice me llamó. Tú ya lo sabías, ¿verdad? Selena, maldita perra, tú ya sabías que Noah aún pensaba en otra mujer, ¿no es así? Instintivamente, alejé un poco el teléfono de mi oído. ¿Cómo iba a saberlo?
Alice, ¿no es hoy tu cumpleaños? ¿Qué pasa? ¿Tu querido esposo no lo está celebrando contigo? Mi tono sarcástico le dio justo donde más dolía. Gruñó entre dientes. Selena, esto no va a quedar así. Jamás voy a perdonarte. No me molesté en responder. Colgué directamente. Diego me miró desde el otro lado de la mesa y arqueó una ceja. ¿Qué hiciste? Nada, respondí sonriendo. Solo le envié un regalito de cumpleaños a mi hermana. En mi vida anterior, ya había contactado a la famosa Luz Blanca de Noah. Su padre estaba gravemente enfermo y necesitaba dinero para una operación. A cambio de una suma importante, le pedí que desapareciera de la vida de Noah para siempre. Esta vez fue igual, excepto que le pedí que apareciera precisamente el día del cumpleaños de Alice, como era de esperarse. Cuando la original y la copia aparecieron al mismo tiempo, Noah no dudó ni un segundo. Alice seguía enviándome mensajes uno tras otro, cada uno más furioso y envenenado que el anterior. Selena, espérate, no es más que una mujer. Voy a conquistar su corazón, cueste lo que cueste. Esta vez no voy a cometer los mismos errores. Tú sí que vas a quedarte con las manos vacías. Ya llegará el día en que me ruegues, y cuando llegue, aunque te pongas de rodillas, no te ayudaré en lo más mínimo, maldita perra. Sin inmutarme, deslicé por los mensajes y respondí con una sola frase. Entonces será mejor que te apures. No querrás que Noah te pida el divorcio antes de que tengas tiempo de salvar el matrimonio. En el instante siguiente, la bloqueé por completo. Aunque me odiara, no tenía más remedio que seguir arrastrándose detrás de Noah. Las tácticas de Alice se volvieron cada vez más extrañas. Más de una vez vi titulares en internet: Alice pasó la noche frente a la casa de la Luz Blanca de Noah. O Alice fue abandonada en plena calle. Otra vez. Siempre era ella quien terminaba siendo dejada atrás. Y luego, como si alguien le hubiera dado un consejo absurdo, empezó a publicar capturas de compras de lencería sexy en sus redes sociales. Dicen que para atrapar a un hombre hay que conquistar su estómago, pero yo creo que una mujer debe tener su propio capital. Desesperada y sin pudor, los esfuerzos de Alice al final lograron ablandar un poco el corazón de Noah. Capítulo 10. Me enteré, por la famosa Luz Blanca de Noah, que él no había salido de casa en varios días. Era como si todo hubiera vuelto a ser como en los primeros días de su matrimonio con Alice. Alice incluso cambió de teléfono solo para presumir delante de mí. ¿Lo ves, Selena? ¿Y qué si tiene a esa mujer? Al final siempre vuelve conmigo. Pronto será el cumpleaños del abuelo de Noah. Ese día, él heredará oficialmente todo el grupo. La próxima vez que me veas, ya no estaremos ni en el mismo nivel social. O quién sabe, quizá nunca vuelvas a verme. En el fondo, me alegraba que Alice tuviera tanta confianza en sí misma. Lástima que su burbuja estaba a punto de estallar. Acababa de decidir pedirle a Diego que me llevara a la fiesta de cumpleaños del abuelo de Noah, para ver el espectáculo con mis propios ojos, cuando, de repente, me encontré en la puerta con mis padres adoptivos, a quienes no veía desde hacía tiempo. Sus rostros mostraban ansiedad, y apenas me vieron, se acercaron corriendo. Selena, qué bueno que llegaste. Te hemos estado esperando por mucho tiempo. La empresa familiar estaba peor que nunca. Estaba claro que habían venido a pedirme ayuda. Me aparté de la mano extendida de mi madre adoptiva y dije, con frialdad, ¿qué quieren? Selena, la empresa de tu padre no está pasando por un buen momento, dijo mi padre adoptivo con un tono claramente suplicante. Escuché que tienes una buena relación con Diego. ¿Podrías decirle unas palabras en nuestro favor? ¿Por qué no se lo piden a Alice? Respondí en seco. Al fin y al cabo, ella es su hija de verdad, ¿no? ¿O ya lo hicieron y los rechazó? Total, ahora que es la señora de Noah, no querrá arrastrar a su preciosa familia con ustedes, ¿cierto? Mis palabras cortantes les cambiaron la cara al instante. Selena, soy tu padre. Así es como me hablas. Ah, sí, qué raro. Juraría que ya había roto toda relación con ustedes. Yo ya no soy su hija, y lo que pase con su familia no me importa. Les dediqué una sonrisa sarcástica y pasé de largo, pero mi madre adoptiva me tomó de la muñeca, con los ojos llenos de lágrimas. Selena, ¿de verdad vas a quedarte de brazos cruzados mientras nuestra familia quiebra? Puede que no seas nuestra hija de sangre, pero siempre te criamos como si lo fueras. Para nosotros, tú y Alice eran iguales. Su voz sonaba sincera, pero ya no creía en tonterías como esa. Me solté de un tirón y solté una carcajada helada. ¿Iguales? ¿Te refieres a cuando me obligaron a casarme con Noah en lugar de Alice? ¿O cuando intentaron empujarme a casarme con su primo? Sabían perfectamente que cada camino que me ofrecían llevaba directo al infierno, y aún así me empujaron sin dudar. El rostro de mi madre adoptiva se volvió pálido. Evitaba mirarme a los ojos. Pero al final, no pasó nada. No pasó nada porque tuve suerte. No porque ustedes decidieran detenerse.
Si siguen molestándome, llamaré a la policía. Aún querían insistir, pero cuando saqué el móvil, apretaron los dientes y se dieron la vuelta. Sabía que no sería la última vez. Si fallaron una vez, volverían a intentarlo. Así que le conté todo a Diego. Él simplemente me miró y dijo con calma: su empresa no aguantará tanto. Capítulo 11. El día del cumpleaños del abuelo de Noah. Diego llegó temprano a buscarme. Cuando entramos juntos al lugar del evento, el salón ya estaba lleno de invitados. Alice, vestida con un elegante vestido de noche, mantenía el cuello estirado como si fuera la reina del lugar, hasta que me vio, y sus ojos se abrieron como platos. Selena, ¿tú qué haces aquí? Gente como tú no debería estar en un sitio como este. Noah, abrazándola por la cintura, también me miró con un desprecio descarado. Selena, de verdad que no conoces la vergüenza. Tu familia ya está en ruinas. Sabes perfectamente que estás a punto de caer del todo. ¿No es así? Soltó Alice con una sonrisa burlona. Por eso viniste aquí, ¿verdad? Para ver si conseguías a algún hombre que te rescate. Sí es eso, hermanita. Tal vez si me lo pides de rodillas, me dé un poco de lástima y le pida a Noah que te busque a alguien decente. Al fin y al cabo, Noah está por heredar todo el grupo. Y somos hermanas. No quisiera que acabes demasiado mal. Alice ya se imaginaba la escena de mi arrodillada frente a ella. La sonrisa en su rostro lo decía todo. Diego se había alejado para hablar de negocios con el abuelo de Noah, y yo me había quedado sola. Por eso se atrevían a hablar con tanta arrogancia. Sonreí. Alice, el abuelo de Noah todavía tiene muy buena salud, y además, Noah tiene muchos mayores por encima. ¿No crees que estás siendo un poco apresurada al llamarlo heredero? ¿Y qué con eso? Gritó. Nadie más que Noah tiene lo que se necesita para ese puesto. Vaya, Alice, qué manera de hablar tan arrogante. La voz vino desde atrás, grave, fría, y cargada de ira. La cara de Alice se quedó sin color. Nos giramos y vimos a Diego caminando con el abuelo de Noah, apoyándolo del brazo. Con un golpe seco, el anciano clavó su bastón en el suelo. Noah, sí que elegiste bien a tu esposa, dijo con dureza. Por lo que escucho, está deseando que yo me muera cuanto antes. Si hay algo que los ancianos con poder no soportan, es que los den por muertos antes de tiempo. Alice se puso nerviosa. Yo no quise decir eso, abuelo. Todo es culpa de Selena. Ella me provocó. Ni siquiera fue invitada. Entró sin permiso. Seguro viene con malas intenciones. Intentó volcar toda la culpa sobre mí, pero antes de que pudiera responder, la voz tranquila de Diego se escuchó con firmeza. Señorita Alice, ¿tiene algún problema con mi esposa? Las palabras de Diego dejaron a todos en silencio, pero nadie reaccionó con más violencia que Alice. Eso es imposible. Selena se casó contigo. ¿Cómo puede ser? Si ni siquiera me miraste aquella vez. Sus ojos se abrieron de par en par. El rostro se le puso rojo y la voz le temblaba sin control. Diego frunció el ceño, claramente confundido. Señorita Alice, ¿qué quiere decir con eso? No la entiendo. Capítulo 12. De todos los presentes, solo yo entendí lo que sus palabras realmente significaban. Noah, avergonzado por el espectáculo de Alice, bajó la voz y la reprendió. Ya basta. ¿Hasta cuándo vas a hacer el ridículo? Es el cumpleaños del abuelo. Si quieres volverte loca, busca otro momento. Pero Alice parecía no oírlo. Solo repetía una y otra vez. Imposible, imposible, imposible. Vi cómo su mente se derrumbaba. Y entonces me acerqué. Me paré frente a ella y hablé en voz baja. Alice, tienes razón. Si sabía que Noah aún pensaba en otra mujer. ¿Sabes cómo lo supe? Porque, igual que tú, también volví a vivir esta vida. Sus ojos se alzaron de golpe. Me miró como si el mundo se le viniera abajo. Le sonreí con dulzura, pero mis palabras fueron más frías que el hielo. Dime, ¿qué se siente, perder contra mí en las dos vidas? Selena, te voy a matar. Alice perdió el control. Saltó sobre mí y me agarró del cuello con ambas manos. Un murmullo de horror se extendió por todo el salón. Me empujó al suelo, y sentí el dolor abrasador del aire que me faltaba. Pero aún así, levanté la mirada para enfrentarla. Desafiante, burlona. Alice siempre había querido aplastarme bajo sus pies. Volver a ser derrotada por mí, la destrozó por completo. Por suerte, los guardias llegaron a tiempo. La sujetaron por los brazos y la apartaron mientras yo por fin volvía a respirar. Diego enseguida se colocó delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. ¿Estás bien?, me preguntó con suavidad. Estoy bien, respondí, incluso con los guardias inmovilizándola. Alice pataleaba en el aire como una loca, y de su boca no paraban de salir maldiciones. Lo sabía, todo es por tu culpa. Selena, maldita zorra, te voy a matar. Sí, si te mato otra vez, todo volverá a empezar.
Las tonterías que salían de la boca de Alice no tenían ningún sentido para nadie más. El abuelo de Noah, ya harto, ordenó a los guardias de seguridad que la echaran del lugar. Y con eso, la vergüenza también cayó sobre Noah. Durante el resto de la fiesta, no volvió a sonreír ni una sola vez. Capítulo 13. Al día siguiente, la noticia de mi matrimonio con Diego se filtró, aunque nadie sabe cómo. Mis padres adoptivos casi colapsaron mi teléfono con llamadas. Por seguridad, no tuve más opción que mudarme de mi antigua casa y vivir con Diego por el momento. Unos días después, el abuelo de Noah hizo el anuncio oficial sobre el heredero de la empresa. Y como era de esperarse, no fue Noah. Al mismo tiempo, la famosa luz blanca de Noah desapareció nuevamente. Pero antes de irse, dejó una nota culpando de todo a Alice. Resulta que Alice había contratado personas para amenazarla y hacerla alejarse de Noah. Ahora, Noah había perdido tanto la herencia de la compañía como a la mujer que amaba, todo por culpa de Alice. Sin saber cómo descargar su rabia, la volcó contra ella. Muchos en el círculo social la habían visto siendo golpeada por Noah en plena calle. Cuando volví a ver a Alice, ya habían pasado 10 días. La empresa de mis padres adoptivos se había hundido por completo. Intentaron de todo para contactarme, pero Diego los bloqueó en todos los frentes. Incluso los guardias del complejo los echaban en cuanto los veían. Pero Alice logró interceptarme en la entrada. Ya no era ni una sombra de la mujer radiante que había sido. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos perdidos, y sus mejillas hundidas. Al observar con atención, noté moretones y rasguños en sus brazos descubiertos. Instintivamente mantuve la distancia, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres? Hermana, me equivoqué. Todo lo que hice antes fue culpa mía. Yo, de verdad entiendo lo mal que actué. Por favor, ayúdame una vez más. Las lágrimas caían por su rostro, y de pronto, se arrodilló ante mí. Todo el cuerpo de Alice temblaba. Su aspecto era absolutamente miserable. Noah se volvió loco, ya ni siquiera parece humano. Me golpea todos los días, y ahora también bebe y apuesta. Hermana, te lo ruego, ayúdame. No puedo pasar el resto de mi vida atrapada con Noah. Alice se arrastraba de rodillas, acercándose poco a poco hacia mí. Esa escena me resultaba dolorosamente familiar. En mi vida pasada, me rogó igual, con lágrimas y todo. ¿Y qué obtuve a cambio? Su envidia y mi muerte. Me distraje un instante, pensativa. Alice ya había llegado hasta mí. Tomó suavemente mi mano y murmuró: «Tú eres tan buena, hermana, vas a ayudarme, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Dijiste que yo siempre sería tu hermanita». Capítulo 14. Miré el rostro de Alice y recordé la primera vez que nos conocimos. En aquel entonces, sus ojos estaban llenos de miedo e inseguridad, pero aún así me tomó de la mano con una tímida sonrisa. Pero ahora, todo eso había quedado atrás. Alice, tú, Selena, muérete. Las lágrimas desaparecieron. Su rostro se deformó y, de repente, sacó un cuchillo del abrigo. Me atacó, intentando apuñalarme, con una sonrisa triunfal en el rostro, pero yo me aparté sin problema y, con un giro, la tiré al suelo y la inmovilicé. Los guardias corrieron hacia nosotras mientras Alice se revolvía bajo mi brazo. «Suéltame. Selena, suéltame». Desde que descubrí la verdad sobre Alice, había estado esperando este día. La conozco demasiado bien. Jamás se rendiría sin intentar destruirme una vez más. Y por fin, la atrapé. Los guardias ya habían llamado a la policía. La próxima vez que Alice me viera, sería desde detrás de unas rejas. Mientras la subían al coche patrulla, me quedé ahí, mirándola fijamente a los ojos desesperados y rotos. Mi corazón sentía de todo un poco. Todo había terminado. Justo entonces, recibí un mensaje de Diego. «¿Cenamos esta noche? Hay algo importante que quiero hablar contigo». Pensé que era algo del trabajo, pero en cambio, se arrodilló delante de mí y sacó un anillo de diamantes. «Sé que nuestro matrimonio fue apresurado», dijo con voz suave, «pero te prometí que te daría la ceremonia que mereces. Selena, ahora que todo ha terminado, ¿aún quieres ser mi esposa? ¿Rechazar a Diego? Solo una idiota haría algo así». Nuestra boda se programó para 2 meses después. Cuando Alice se enteró, repetía: «No puede ser, y tengo que volver a empezar», y se ahorcó en su celda. Lástima, esta vez, no había segunda oportunidad.